En un adulto En un con niño, diabetes, 6,5. lo ideal es que aún teniendo su diagnóstico de diabetes, que lo va a tener por toda la vida, la hemoglobina glicosilada se encuentra por debajo de 7. De manera general, pues según las mismas estadísticas muestran que el 50% de la población logra estar en ese rango. O sea que el otro 50% de la población no logra estar en ese rango y logra tener una hemoglobina glicosilada mayor al 7%. Quiere decir una diabetes mal controlada, ¿cierto? Por eso muchas veces cuando nosotros tomamos la glicemia, no es solamente la glicemia. Ah, hoy la glicemia me salió alta. Listo, le salió alta, pero hay que mirar a través de la hemoglobina glicosilada realmente si esa glicemia alta o hiperglicemia está en el tiempo o si fue algún día por algún consumo de azúcar real que tuvo o porque no se puso insulina o por alguna causa que haya sido que se encontraba ese día la glicemia alta. Pero realmente la hemoglobina glicosilada, que es el examen que se recomienda realizar cada 3 meses, es el que nos indica cómo se encuentra la diabetes, si está bien controlada o no está bien controlada. Por eso es que se considera que este examen es como la prueba reina para un diabético, ¿cierto? O para cualquier persona que esté sospechando de diabetes, o con antecedente familiar de diabetes, ¿cierto? O con ese riesgo como tal de presentar diabetes. Por eso sí, uno sospecha tener diabetes, no sé, por la herencia familiar, por cualquier aspecto, la idea no es tener un examen de glicemia, sino tener una hemoglobina glicosilada, que es la que realmente me dice cómo está esa glicemia en el tiempo en los niveles sanguíneos. Bueno, entonces nos dicen que el 50% es muy semejante o muy similar a las metas establecidas para un colesterol LDL, que debe ser por debajo de ¿cuánto? 100. Menor a 100. Entonces dicen también que el 50% aproximadamente de la población logra estar en esa meta, ¿cierto? Lo mismo que pasa entonces en el tema de la diabetes. Y lo mismo cuando hablamos de la presión arterial. Hay varios tipos de diabetes. Ustedes hablaron, ya son expertos en diabetes tipo 1, ¿cierto? ¿Quiénes ocurre la diabetes tipo 1? Solo en niños. Listo, solo en niños. ¿Cómo? La diabetes tipo 1 solo se diagnostica en niños. A un adulto no se le diagnostica diabetes tipo 1. Porque la diabetes tipo 1, que me supongo que fue todo lo que ustedes vieron en niños, ¿cierto? Ahí es donde va a estar la diferencia, de que de pronto en niño hablaron mucho de diabetes tipo 1, porque esta es la que se presenta más en niños, y nosotros en adultos vamos a hablar de diabetes tipo 2 o, en este caso, la diabetes LADA y las causas específicas que ya vamos a mirar. Pero ustedes aquí esto lo debieron haber visto en niños. Este tipo de diabetes es la que van a ver en gestante. Y los otros tipos de diabetes, que son, diríamos, los que nosotros vemos en una población adulta. Entonces, ustedes diabetes tipo 1 ya la debieron haber visto mucho en niños. El diabetes tipo 1 es una tipo de diabetes autoinmune. Quiere decir que el mismo cuerpo ataca al páncreas. ¿Cómo? Se autoataca y no hay células. Exacto, lo que origina que no haya células beta, que no haya producción de insulina, y por eso es que la diabetes tipo 1 se maneja con insulina, porque realmente ya no hay producción de insulina debido a ese mismo daño que se va generando en el páncreas. Pero esta diabetes tipo 1 solo ocurre en niños, no en un adulto, porque si un adulto ya llegó a los 20 años o más con unos buenos niveles de glicemia es porque su páncreas funciona, solo que hubo algo que alterara el páncreas, que ya ahorita vamos a mirar, que hizo que se generara la diabetes. Pero la diabetes tipo 1, normalmente que es desde los 4 o 5 años de edad, pues en los niños, es cuando se inicia con este tipo de diabetes. Diabetes tipo 1 se maneja con insulina, no con hipoglicemiantes, o sea, no con pastillas, no con medicamentos, porque como realmente no hay producción de insulina, pues el manejo de la diabetes tipo 1 es insulina. Por eso es que todo niño diabético se debe aplicar insulina. Hay muchos métodos de la insulina. Está el método tradicional que conocemos, que es con la jeringa, pero para los niños se utiliza mucho la bomba de insulina. ¿Alguna vez han visto un niño con bomba de insulina? Sí. Las bombas de insulina ayudan mucho porque en este caso ayuda a que la secreción de insulina
sea de acuerdo a lo que el niño va consumiendo, ¿cierto? Entonces, por eso es que también el tema de alimentación en diabetes tipo 1 se ha ido reevaluando, donde muchos años atrás siempre la recomendación es no coma azúcar, ¿cierto? Hoy en día no es no coma azúcar, obviamente hay que restringirlo por hábitos, porque el azúcar como tal de mesa aumenta el riesgo de otras enfermedades, obviamente hay que restringirlo, pero la recomendación no va solamente a cero azúcar, porque hay niños que igual se comen su mercatico, si están en el cumpleaños se comen su porcioncita de torta. ¿Qué hace la bomba de insulina? Secreta más insulina para el consumo para lo que estén consumiendo en el momento, ¿cierto? Y si no tienen la bomba, sino que tienen la jeringa como tal con la inyección, pues en este caso se ponen más insulina, de acuerdo a la producción. Hay algo que vamos a ver más adelante, no creo que hoy sino el viernes, que es la producción de insulina, no, de acuerdo a la funcionalidad de la insulina en mi cuerpo, es la carga de carbohidratos que yo consumo, ¿cierto? Ahí es donde yo hago el conteo de carbohidratos, y eso lo vamos a ver, pero no lo alcanzamos pues a ver hoy. Pero entonces con los niños pasa igual, cuando uno ya sabe identificar en el niño esa carga de conteo de carbohidratos, si uno realmente ya sabe una unidad de insulina para cuántos gramos de carbohidratos me sirve, cuando yo ya sé realmente hacer esa diferencia, ya es muy fácil, porque yo perfectamente sé que si me consumí una harina más el día de hoy, siendo diabético, simplemente, un ejemplo, me pongo una unidad más de insulina y ya solucioné el problema, ¿cierto? El problema no era haberme comido esa harina de más, el problema es comerme esa harina de más, pero quedarme con la misma insulina que siempre me pongo, ahí es donde me genera hiperglicemia. Pero si consumí una harina de más, o la tortica del Día de la Madre, por ejemplo, o la tortica del cumpleaños, que realmente pues se ha optado mucho porque esas sean cosas ocasionales, pero que la persona, en primer lugar, tenga una diabetes muy bien controlada y sepa manejar muy bien su conteo de carbohidratos, de tal manera que me come el dulce, pero lo compenso con más insulina. ¿Y qué estoy haciendo? Cubriendo la necesidad que debía haber cubierto mi páncreas, ¿cierto? Lo mismo pasa con los niños. Entonces, por eso con los niños, las bombas de insulina son de la EPS, pero una de las prioridades siempre van a ser los niños. O personas que tienen una dificultad demasiado grande para ponerse esa insulina, puede ser porque se les dificulta ver. Es costoso, es mucho más costoso que uno estarse poniendo la jeringuilla, ¿cierto? La inyección, obviamente, es más costoso. Y no se tiene pues como una disponibilidad inmensa en la EPS que uno dijera, todo diabético tenga su bomba de insulina. Entonces, por eso, como se prioriza, dentro de la prioridad siempre van a ser los niños, o sea, casi que todos los niños se trata de que tengan bomba de insulina. Y ya de ahí se pasa a los adultos. ¿Cuáles adultos? Un ejemplo, un adulto con síndrome de Down. Es una persona que es muy candidata para tener una bomba de insulina porque no va a saber manejar su insulina, ¿cierto? O es de esas personas que come de pronto sin saber controlar bien su unidad de insulina, o una persona que no puede ver, ¿cierto? Entonces, ya hay otros criterios que pues, desde la parte médica se mira si son candidatos para tener una bomba de insulina. Pero siempre la prioridad son los niños, que en este caso es la diabetes tipo 1. Por eso, como les digo, aquí siempre se necesita insulina, porque el páncreas deja de producir las células beta y también, pues por lo tanto, deja de producir insulina. Pero cuando nos vamos a la diabetes tipo 2, que es la de nosotros, porque es más para la población adulta, si ustedes recuerdan, habíamos dicho en la clase de adolescente que cada vez se están viendo más adolescentes con diabetes tipo 2, que era lo habitual muchos años atrás, que siempre que un niño presentaba diabetes tipo 1 era hasta los 14, 15 años, casi que hasta entrando a su edad adulta. Pero hoy en día se ha visto que muchos niños, desde los 12 años, por ejemplo, están presentando diabetes tipo 2. ¿A qué se asocia la diabetes tipo 2? A unos inadecuados hábitos, ¿cierto? La diabetes tipo 2 depende de los hábitos como tal que yo tengo, ya sea en la alimentación, la inactividad física, el tener muchas otras patologías pues, que también contribuyen. Entonces, por eso es que la diabetes tipo 2 es donde se genera una resistencia a la insulina y esto va conllevando a que el páncreas obviamente cada vez disminuya más su producción de insulina, generando pues esa pérdida que a largo plazo conllevaría a la necesidad de insulina. Por eso es que con una diabetes tipo 2 es muy habitual iniciar con medicamentos. ¿Por qué? Porque el páncreas aún produce insulina y es una insulina que puede utilizar mi cuerpo.
pero esa insulina no es suficiente para mi alimentación, el medicamento contribuye a mejorar esa disponibilidad de la insulina, pero como a largo plazo voy teniendo un deterioro progresivo del páncreas, estoy conllevando a aumentar el riesgo a necesitar inevitablemente insulina si el páncreas deja de funcionar, ¿cierto? Deja de producir células beta. O produce insulina pero con una resistencia que no es efectiva en este caso. Esta es la más habitual, mejor dicho, esta es en la que uno más puede intervenir desde el componente alimentario. Otras causas, que es cuando ya están relacionados a enfermedades que me conllevaron a una diabetes, por ejemplo, como dice aquí, una pancreatitis, un cáncer de páncreas, por ejemplo, eso me va a conllevar a una diabetes, pero eso ya son causas independientes a que hayan sido mis hábitos alimentarios. Medicamentos, acuérdense que por ejemplo, aumentan el riesgo a presentar hipertensión y a presentar diabetes. Entonces, los medicamentos, los esteroides, los corticoides, cuando se tienen en un consumo progresivo, aumentan el riesgo también a desencadenar diabetes, independiente de cómo hayan sido mis hábitos. La diabetes gestacional, pues que esa ya la conocen también. Por lo general, cuando una mujer presenta diabetes gestacional, tiene un riesgo muy alto, así después de su embarazo se haya quitado su diabetes, quiere decir volvió a tener glicemias normales y todo volvió a estar estable, ya es una persona o una mujer con ese riesgo de resistencia a la insulina a largo plazo de desencadenar diabetes tipo 2, ¿cierto? Porque ya tiene un riesgo mucho más grande. Y lo mismo pasa con el niño. El niño queda con un riesgo muy grande a desencadenar, sea diabetes tipo 1 o en la edad adulta diabetes tipo 2, asociada a esa resistencia que presentó durante el embarazo. Y la última, que es la diabetes de LADA. ¿Han escuchado hablar de ella? ¿No? ¿Quién sabe de pronto que es la diabetes LADA? Esa ya es muy común, muy habitual en estos momentos. La diabetes LADA es una diabetes, lo voy a anotar acá, también autoinmune. Quiere decir, es una diabetes autoinmune como es la tipo 1, pero se presenta en la edad adulta. Entonces, eso es como tener diabetes tipo 1, pero en la edad adulta. ¿Por qué este nuevo diagnóstico de diabetes? Siempre lo más fácil ha sido identificar diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2. Pero realmente la diabetes tipo 2 se divide en varios tipos. Uno de ellos, por ejemplo, es cuando es causada por medicamentos. Ah, no, usted tiene diabetes tipo 2, pero hay que buscar realmente qué originó esa diabetes tipo 2. Esta tipo 2 como tal está muy asociada a la obesidad. Siempre está asociada a la obesidad. Ovarios poliquísticos también puede ser ovarios poliquísticos, porque la obesidad principalmente, como genera hipertrofia, de los adipocitos, eso aumenta la respuesta inflamatoria aumenta los ácidos grasos libres y se va desencadenando alteración en todos los órganos, dentro de ellos el páncreas. Por eso es que la diabetes tipo 2, siempre que tenemos una persona tipo 2 con ese diagnóstico, casi siempre lo primero que tiene es obesidad o un mínimo sobrepeso. Mientras que la diabetes LADA puede ser una persona delgada, una persona que de pronto hace ejercicio, que de pronto tiene buenos hábitos, una persona que se cuida. Y de la nada, por decirlo así, resultó con diabetes. La diabetes, como es autoinmune, quiere decir que en la edad adulta empezó a generar esa alteración en el páncreas que conllevó a que se tuviera un deterioro. Por eso se recomienda mucho cuando la persona tiene diabetes, identificar realmente si la causa está, así sea un adulto, identificar si realmente la causa está asociada a esos hábitos alimentarios o a algo más autoinmunitario. En este tipo de diabetes LADA, la persona inicia con su diagnóstico de diabetes LADA. Solamente que un médico general casi nunca diagnostica diabetes LADA, porque para la LADA se necesitan otros exámenes de laboratorio de la parte inmunitaria, mirar qué tanta es la producción de insulina, si realmente hay alta producción de insulina en la sangre, pero es insulinoresistente, entonces hay mucha producción, pero realmente el cuerpo no la utiliza. Entonces se ordenan muchos otros exámenes para mirar si realmente es una diabetes asociada a hábitos o es una diabetes autoinmunitaria. Por eso es que la mayoría de las veces esta diabetes la diagnostica el endocrinólogo, que es el especialista a donde el diabético acude cuando realmente tiene muy mal control de su diabetes.
Si una persona tiene buen control de su diabetes o inició un buen manejo y al año estuvo controlado, no necesita ir donde un endocrino porque tiene un buen control de su enfermedad. Pero esos diabéticos que por más que le han modificado la insulina, que le han modificado los medicamentos, que se cuidan la alimentación, que a pesar de que ha hecho muchos ajustes, no ha podido, son personas que deberían. Dentro del gremio médico está el médico general, ¿cierto? Del médico general, ¿cuál especialidad sigue? Interno. Medicina interna. Del médico general, por eso es que el médico general siempre, usted debe ir donde el cardiólogo, pero es que el médico general no lo puede remitir donde el cardiólogo. El médico general remite a medicina interna, que es el otro piso, por decirlo así, es el otro escalón, medicina interna. Y medicina interna, que es otra especialidad, el cardiólogo es internista, el neumólogo es internista, el neurólogo es internista, el endocrinólogo es internista. O sea, todos después de médico general, todos son internistas. Y ya cuando son de medicina interna, ya cada uno mira a qué especialidad va a apuntar, ¿cierto? A cuál otra se quiere ir. Entonces, todos los médicos que tienen ya una especialidad de cardiólogo, neumólogo, urólogo, cualquiera de ellos, todos ellos son internistas. Por eso, cuando yo voy donde el médico general, a mí un médico general nunca me va a remitir donde el cardiólogo, ni me va a remitir donde el neumólogo. Él me remite a medicina interna. Si medicina interna no fue capaz por algún motivo de manejar mi enfermedad, ¿cierto? La que sea, en este caso si hablamos de diabetes, el médico general le dijo, no, vaya a medicina interna para que le controle su diabetes, que efectivamente el médico general no fue capaz, y no porque no tenga las habilidades, sino porque de pronto el paciente requiere otro manejo, ¿cierto? Entonces lo remitió a medicina interna. Medicina interna empieza, bueno, hagamos exámenes de laboratorio, empecemos con esta insulina, con estos medicamentos, hace ajustes. Si el médico internista ve que definitivamente no fue capaz de regular su diabetes por algún motivo, lo remite al endocrino. ¿Listo? Entonces todos los médicos especialistas son internistas. Entonces los pacientes van a medicina interna y ya medicina interna es quien lo dirige hacia alguna de las especialidades. Por eso aquí, si tenemos una diabetes mal controlada, ¿a dónde nos van a remitir? A medicina interna, no donde el endocrino. Si ya medicina interna ve que no es capaz, por el motivo que sea, remite a endocrino. ¿Listo? ¿Y los pacientes que presentan enfermedades autoinmunes son más susceptibles a padecer de esta diabetes? Claro, porque todas las enfermedades autoinmunes se autoatacan y uno de los órganos que ataca es el páncreas. Claro, esa es uno de los grandes riesgos de una persona con enfermedades autoinmunes. Luego, ¿qué pasa con la enfermedad renal? ¿Cierto? El que tiene enfermedad renal tiene antecedentes de hábitos y otro montón de cosas, pero si tiene una enfermedad autoinmune ya aumenta mucho más el riesgo, ¿cierto? Porque se autoataca en este caso. Entonces la diabetes LADA, ya saben, es una diabetes parecida a la diabetes tipo 1 porque es autoinmune, solo que se presenta en población adulta y que independiente de cómo tenga sus hábitos, la desarrolla. Y es una diabetes que se inicia con medicamento, pero muy rápidamente llega a requerir insulina. ¿Por qué? Porque es autoinmune. Entonces el mismo páncreas deja de producir las células beta y rapidito va a requerir insulina. Son de esas personas que pasan muchas veces que dicen, pero es que como me cuido, hago ejercicio, como de bien. En este caso pongamos el ejemplo de la nutricionista que dice, he ido donde 5 nutricionistas, he ido donde un montón de médicos y míreme cómo me mantengo con la diabetes necesitando insulina y un montón de cosas. Una de las causas así no tenga antecedentes familiares. Así no tenga antecedentes familiares, porque es una enfermedad autoinmune en este caso. ¿Listo? Entonces, la LADA, nosotros desde nutrición la podríamos manejar igual a una tipo 2. ¿A qué me refiero? Siga teniendo buenos hábitos, sígase cuidando, haga actividad física, tenga todos esos hábitos. Pero ya sabemos que es una diabetes que ni siquiera está asociada al comportamiento de la persona, ¿cierto? Que para el paciente también muchas veces es muy frustrante. Es decir, yo como me cuido, tomo todo lo que me dicen, que como fibra, que un montón de cosas, y aún así no soy capaz de controlar mi diabetes. Es autoinmune y por más que se cuide, igual tiene el riesgo a desencadenarla en este caso y a que vaya avanzando la diabetes. ¿Listo? Entonces también es importante para nosotros saberlo, porque si uno tiene un paciente, por ejemplo, con diabetes LADA, pues en parte uno también casi que le podría dar esa tranquilidad.
Entonces, eso tenemos en cuanto a los tipos de diabetes. Nosotros en cuál principalmente nos concentramos, pues hablamos de todas, pero la principal es como la diabetes tipo 2, que es la que está más asociada a los hábitos en la alimentación. Esto hace parte de las guías de la Asociación Americana de Diabetes, donde nos dan pues como algunas recomendaciones. Y dice, se debe considerar la realización de pruebas en adultos con sobrepeso o con obesidad. O sea que toda persona adulta que va al médico general a ese chequeo de una vez al año, pero que presenta sobrepeso u obesidad, debería tener control también para el tema de la diabetes. En individuos principalmente asiáticos y americanos que tienen un mayor riesgo y que sumado a eso presenta estos factores de riesgo. Primero, que tiene un familiar. Entonces, si yo tengo sobrepeso, soy adulto, tengo sobrepeso o tengo obesidad y tengo familia con diabetes, soy una persona que siempre me debería estar realizando el control de la hemoglobina glicosilada, ¿cierto? Volvemos a lo mismo, no de la glicemia. La glicemia es importante, pero es que la glicemia yo me la puedo tomar a cualquier hora del día. Inclusive, lo que les había dicho hace mucho tiempo, pues lo que les había dicho y es que los exámenes de laboratorio que días no se deben realizar. Pues no es como muy conveniente. Después de fin de semana. Los lunes, ¿cierto? No es que esté mal, pero si yo sé que me descaché mucho el fin de semana, pues un lunes no me debería hacer exámenes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con un diabético. Si el diabético se hace su glicemia un lunes por la mañana, después de haber estado, no sé, en alguna fiesta el fin de semana, es muy probable que le salga algo, ¿cierto? Entonces lo ideal sería que los exámenes de laboratorio fueran o cualquier otro día, o la hemoglobina glicosilada, al igual que el colesterol y los triglicéridos, no son de esos exámenes que se alteran por lo que yo comí el día anterior, porque son exámenes de laboratorio que se almacenan y son de largo plazo. ¿A qué voy con eso? A que muchas veces el paciente dice, ay, no es que me hice el colesterol y justo el día anterior me comí una bandeja paisa, me comí un chicharrón. Por ejemplo, no fue ese chicharrón lo que le subió el colesterol. Si usted tiene el colesterol alto es porque ya lleva mínimo 3 meses con ese colesterol alto. Porque el colesterol me mira, hace el recuento en los últimos 3 meses. Cambios a mí me dicen, la glicemia hoy me salió alta porque es que anoche me comí una tortica, tiene toda la razón. Porque la glicemia es de esos exámenes de momento, ¿cierto? Que muy rápidamente cambian de acuerdo a cómo esté mi alimentación. Pero colesterol no, triglicéridos tampoco y hemoglobina glicosilada tampoco. Entonces, por eso en un diabético es mucho, o así no sea diabético, pero en quien tengamos factores de riesgo, es muy importante, más que la glicemia, realizar la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada inclusive me la puedo realizar a las, no sé, al mediodía, a las 2, 3 de la tarde y el resultado que me dé es el recuento de 3 meses. No me va a dar más alto porque ya desayuné. Me va a dar similar, me va a dar igual, porque es un recuento de mucho tiempo. En cambio, la glicemia en ayunas es totalmente diferente a después de haber desayunado, ¿cierto? Entonces la glicemia sí cambia, la hemoglobina glicosilada no. Por eso realmente cuando hablamos de diabetes, si una persona, no sé, está sospechando o ya es diabético y dice me están saliendo como algunas glicemias alticas, hágase una glicosilada, que con esa realmente se da cuenta si está bien o no está bien controlada. Entonces, si tengo familia con diabetes como tal, sea tipo 1, sea tipo 2, diabetes nada, cualquier diabetes que tenga en mi familia. La raza también influye mucho, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de los afroamericanos, está la acantosis. Ustedes ya escucharon hablar de la acantosis, ¿cierto? La acantosis y esa está muy relacionada con los afroamericanos, por eso es que en ellos aumenta mucho más el riesgo a diabetes, porque la acantosis es uno de los síntomas de que me está generando esa resistencia a la insulina. Historia de enfermedad cardiovascular, pues por todo lo que conlleva la parte cardiovascular al riesgo de desarrollar diabetes debido al proceso inflamatorio. Igual pasa con la hipertensión, cuando tengo unos niveles de colesterol que están alterados, ¿cierto? Una dislipidemia como tal. Cuando tengo individuos con síndrome ovario poliquístico, como decíamos ahorita, ¿cierto? Que también conlleva por lo menos a aumentar el riesgo. Cuando hay inactividad física, y cuando tenemos otras condiciones clínicas asociadas, como por ejemplo la pancreatitis que me dio, ¿cierto? O la diabetes gestacional, que la tuve en algún momento, por ejemplo. Todos esos son factores de riesgo adicionales, pues que me indican en este caso que me debo estar realizando como esos controles.
Ya le dije atrás, es que está muy demorado. Profe, ya. Sí, es que es demoradito. Listo. Que busca, bebé, yo tengo esta. Que busque, Bueno, ya, con esta salimos a esta. A otra, bueno, lo primero que teníamos era cuando hablábamos de riesgo a diabetes, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de las personas que presentan prediabetes. Ahorita miramos como los rangos de normalidad. Pero, en este caso, si tenemos siempre que encuentren A1C o HbA1c es lo mismo. ¿Listo? Si refieren a hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, eso es lo mismo. Entonces, este A1C es lo mismo que HbA1c. Solo que la literatura lo pone así, pero es lo mismo para que sepan. ¿Listo? La hemoglobina glicosilada, cuando es mayor a 5.7, ya eso me da un diagnóstico de prediabetes. Y eso que se considera el término prediabetes, pues no es tan real, porque desde la literatura dice, ¿es o no es diabetes? No hay prediabetes. Sin embargo, la Asociación Americana de Diabetes sigue utilizando el término de prediabetes, ¿cierto? Que es como un aviso para evitar que la persona se vea. Eso es resistencia a la insulina. Y eso ya nos está mostrando pues, que están aumentando el riesgo pues, a que se conlleve a una diabetes y que ya se está empezando a generar esa resistencia a la insulina. Entonces, cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 5.7, ya hay prediabetes. Por ejemplo, estos son de los exámenes que muchas veces nos llevan a nosotros ¿Será que se llega y ni siquiera le han leído los exámenes de laboratorio, por ejemplo. O fueron donde el médico le revisó los exámenes y les dijo que todo estaba bien y resulta que por ejemplo, estaba en 5.9, ¿cierto? Entonces, solo son 2 punticos, pero es que eso es mucho, porque es que ya está catalogado como prediabético, ¿cierto? Entonces, muchas veces, si esto nos pasa mucho, solo un puntico, pues, por ejemplo, 5.8 ya. con 5.7 solamente, ya, porque es mayor o igual. Con el solo 5.7 ya tiene prediabetes. Es que lo ideal en una persona que no tenga ningún riesgo de diabetes es que esté en 4.8, 4.7, 5, 5.1. Entonces, para uno haber llegado a 5.7 es porque ya se está generando resistencia, ¿cierto? En este caso, es muy habitual que nos lleguen pacientes con hemoglobinas glicosiladas alticas que el médico de pronto en los exámenes de laboratorio ni los vio, o de pronto le dijo, sígase cuidando, pero no lo alertó de que ya estaba presentando prediabetes. Entonces muchas veces nosotros desde nutrición casi que somos los que damos ese diagnóstico y eso es muy habitual que pase. Las personas a las que se les diagnosticó diabetes gestacional deben hacerse pruebas de por vida, ¿cierto? Porque ya ese riesgo está, tanto en la gestante como el niño. El niño aumenta mucho el riesgo a presentar diabetes. Para todas las demás personas, las pruebas deberían realizarse a partir de los 35 años, o sea, para una persona sana, ¿cierto? Que no tiene ni diabetes, ni riesgo de diabetes, ni antecedentes de diabetes en la familia, ni diabetes gestacional. Personas que nunca han presentado nada relacionado a la diabetes, pero que ya tienen más de 35 años, cada año en sus exámenes de rutina que uno se debería hacer cada año con el médico, dentro de esos exámenes de rutina, siempre le deberían mandar la hemoglobina glicosilada. Y realmente, ya los médicos cada vez están incluyendo mucho más este examen por prevención. Y es un examen que no es costoso, a diferencia de otros que son más costosos. Entonces, no es costoso y la prevención realmente que se realiza es mucha. Porque como habíamos dicho también en clases pasadas, la diabetes cuando se diagnostica, ya realmente la persona lleva mucho tiempo siendo diabética, solo que no tenía de pronto esa sintomatología o no se había realizado exámenes, ¿cierto? Las personas con VIH nuevamente aumentan, pues obviamente por su estado de inmunodeficiencia, aumentan mucho el riesgo a presentar, en este caso, diabetes. Bueno, y este último, ya para que terminemos esta parte, es que también no había más. Bueno, la detección basada en el riesgo de diabetes, ¿cierto? O de prediabetes como tal. Se debe considerar la detección en jóvenes que tienen sobrepeso. Miren que aquí estamos hablando de jóvenes. O sea que esto que hace que los aplica sería para la clase de adolescentes. Los jóvenes o adolescentes que tienen un percentil por encima de 85 o que tienen obesidad,
siempre se le debería realizar examen de hemoglobina glicosilada. Y como les digo, más hoy en día, que están desencadenando tanto el riesgo a esa resistencia a la insulina, pues obviamente asociada a los inadecuados hábitos. Antecedente materno de diabetes, antecedente familiar de diabetes, la raza o signos de resistencia, como la acantosis, por ejemplo, ¿cierto? Que es uno de los síntomas o signos que nosotros podemos evidenciar que está aumentando mucho más el riesgo a esa resistencia. Una persona con el diagnóstico no es necesario que tenga el examen de glicemia, por ejemplo, sino simplemente la hemoglobina glicosilada. Para que es muy importante la glicemia, o sea, la glicosilada ya diagnostica. La glicosilada diagnostica si hay o no hay diabetes. Para que es muy importante la glicemia. Cuando ya tenemos, por ejemplo, una persona con diabetes, ¿cierto?, que utiliza medicamento, o sea, los hipoglicemiantes, o que utilice insulina, cualquiera de las dos, esa glicemia en ayunas nos ayuda mucho para mirar cómo está amaneciendo la persona. Ah, que está amaneciendo con hipoglicemia, es que eso de la para la O dosis. si está siendo suficiente. o por el contrario está teniendo un exceso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, resulta que está amaneciendo con hipoglicemias, igual ahorita vamos a mirar más eso, pero está amaneciendo con hipoglicemias. ¿Qué indica? Que si por la noche se está poniendo insulina, posiblemente se está poniendo mucha insulina en la noche y en la mañana está amaneciendo con una glicemia demasiado baja. O lo contrario, está amaneciendo con hiperglicemias a pesar de tener insulina en la noche. ¿Eso que nos puede indicar? Que necesita más insulina por la noche porque aún así la glicemia le está amaneciendo muy alta. Pero las glicemias en ayunas son muy importantes, solo que en este caso no nos diagnostican diabetes, lo que nos lo diagnostica es la hemoglobina glicosilada. Se dice que, pues por las guías, que si una persona en ayunas presenta dos glicemias cualquiera, me la hice hoy y me la hice mañana, presenta dos glicemias, ahorita lo miramos eso, pero para que irse los diciendo de una vez, presentan dos glicemias por encima de 125, ya se diagnostican como diabetes. Entonces, hoy me salió la glicemia en 130 y mañana en 132, ya me diagnostican como diabetes. ¿Por encima de qué proporción? De 125. Entonces ya con eso a mí me diagnostican como diabetes, ¿cierto? Entonces me salió en 130 y mañana 135, pero con seguridad del médico no me va a decir usted es diabética hasta que no me mande la glicosilada, porque es que la glicosilada realmente es la que me va a decir no cómo estuve estos 2 días, sino cómo estuve 3 meses, ¿cierto? Pero por las guías, con dos glicemias en ayunas por encima de 125, ya, no, puede ser hoy una y la semana entrante la otra, por ejemplo, pero en ayunas eso sí. Con dos glicemias que yo tenga en ayunas por encima de 125, ya me diagnostican como diabético. ¿Listo? Bueno, toma. Pero la glicosilada pues es como les decía ahorita, y así se llama la prueba renal, ¿cierto? Esa es la prueba en toda persona diabética. Así el diabético nos diga, estoy amaneciendo con las glicemias muy bien, última glicosilada, ¿cierto? Esa es la que le muestra. Entonces ahí viene lo que yo les decía ahorita, por más que la persona diabética de pronto no se cuida, pero la última semanita dice no voy a comer azúcar para que cuando me tomen la glicemia me salga buena. Claro, con esa glicemia podríamos decir engañó el glucómetro. Esa glicemia le salió buena porque es que lleva una semanita sin comer azúcar, por ejemplo, y cuidándose mucho en todos sus hábitos. Pero si le hacen una glicosilada, si estuvo el resto del tiempo no cuidándose, con seguridad le va a salir algo. Entonces la glicosilada realmente es quien me muestra cómo está esa diabetes. Bueno, entonces esto hasta ahí, para que ya ahorita entremos como a mirar un poquito acerca del glucagón, de la insulina y otras cosas pues que me ayudan en este manejo. Entonces salgamos a descansar un ratito, miremos qué hora. Faltando 5 para las 10 en punto empezamos. ¿Listo?